El siguiente panel, que será moderado por la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, la doctora Socorro Mora Insuasti, se denomina Retos del juez en las audiencias de conocimiento y se encuentra a cargo de los jueces penales de conocimiento de la ciudad de Cali, doctores José Hilario Núñez Bermeo, Julián Chica Díaz y Paula Andrea Valencia Valencia. La doctora Mora Insuasti, nuestra moderadora, es abogada de la Universidad de Nariño, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología, es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Casación Penal, Derecho Penal, Derecho Probatorio, Derecho Administrativo y Docencia Universitaria. Su trayectoria laboral en la rama judicial la ha ejercido en condición de fiscal, juez y actualmente es magistrada del tribunal. El doctor José Hilario Núñez Bermeo es abogado de la Universidad Santiago de Cali con formación en maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre Seccional Cali. Especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad y especialista en Derecho Procesal Penal y Criminalística de la Universidad de San Buenaventura Cali. Estudios de maestría en la Universidad Externado de Colombia, diplomados en Sistema Penal Acusatorio, instructor de la OPDA, agencia adscrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, docente universitario, conferencista, coautor del libro Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional, editorial Ledger 2019, coautor de las guías judiciales para audiencias de conocimiento, primera y segunda edición, autor de varios artículos académicos, coautor de los modelos operativos para preparación de audiencias MOPAS, financiado por la OPDA, Embajada Americana y auspiciado por el Consejo Superior de la Judicatura, primera edición, año 2018. Abogado litigante y actualmente funge como juez 18 penal del circuito de Cali. La doctora Paula Andrea Valencia Valencia es abogada de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Penal, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz y doctora en Filosofía de la Universidad de Granada, España. Se ha desempeñado como auxiliar judicial, asesora jurídica y profesional especializada en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Y desde julio del 2024 funge como juez 16 penal del circuito de Cali. Es también docente de pregrado en la Universidad Javeriana, en la Fundación Universitaria del Área Andina, en la Universidad Santiago de Cali y actualmente en la Universidad Libre. Finalmente, el doctor Julián Chica Díaz es abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre de Cali, especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali. Cuenta con más de una década de experiencia como docente en pregrado, posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en Derecho Penal y maestría en Criminalística y Ciencias Forenses y en Derecho Penal. Actualmente se desempeña como juez primero penal del circuito especializada de extinción de dominio de Cali. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Un saludo fraternal a todos ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar en este escenario académico que nos convoca a todos los actores del sistema penal a una reflexión sobre interesantes problemas jurídicos. Pero además nos permite hacer una pausa en las labores cotidianas para encontrarnos, para saludarnos en vivo y en directo, sin la solemnidad y la distancia que debidamente y de manera razonable nos pone la sala de audiencias. Haremos entonces un paréntesis para conversar entre colegas sobre temáticas que a todos nos preocupan. En esta oportunidad es gratificante contar con la presencia de los señores magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es un honor, señora magistrada, señores magistrados, su acompañamiento en este evento. La pretensión de este encuentro es hacer un balance de lo que ha sido o de lo que es el sistema acusatorio ya en más de 2 décadas de funcionamiento, de los tremendos retos que ha significado para las partes, para el juez, para la defensa, para el fiscal, incluso para el Ministerio Público, en general para la comunidad académica y para toda la sociedad, entender esta nueva dinámica del sistema procesal.
Entonces, haremos un análisis de lo que ha pasado en la práctica. Sabemos que el sistema se ha consolidado gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Hemos asumido realmente ese reto del sistema acusatorio, aún cuando se escuchan voces de resistencia. Hemos superado esos retos, fundamentalmente el de publicidad. Fue realmente complejo para los funcionarios salir de atrás del escritorio donde nos dedicamos prácticamente a escribir las decisiones para ponernos en el estrado a la vista del público, para hacer públicas nuestras decisiones. Hemos superado en buena parte el pánico escénico, pero definitivamente hay todavía rezagos del sistema inquisitivo que nos pesan. Entre esos, todavía no hemos abandonado la idea del juez como el protagonista principal del proceso. Y generalmente en materia penal no hemos abandonado esa terrible ecuación de pensar que el proceso penal significa necesariamente una cárcel, una privación de la libertad. Por eso nos reunimos hoy aquí con los jueces de conocimiento y queremos conversar con ellos sobre puntos neurálgicos del sistema, qué incidencia tienen, cómo se asumen en la práctica, que es lo interesante, qué ventajas, qué desventajas se observan ya en la dinámica procesal frente a todas estas interpretaciones que se hacen de la norma procesal. Haremos un repaso por las tres principales audiencias para detenernos en temas centrales y explorar qué está sucediendo ya en el curso de la audiencia con ciertos temas, digamos, problemáticos. Empezaremos entonces por la audiencia de acusación. Y como se trata de hacer ese balance del sistema, recordar que yo creo que más allá de la primera década, teníamos una audiencia de acusación, entre comillas, pacífica, una audiencia ágil, ¿ya?, donde no había mayor controversia, pero hemos pasado a una audiencia donde hay una actividad preeminente, sobre todo de la defensa. Hay controversia en la audiencia de acusación. Se vuelve a revisar la formulación de imputación, obviamente el escrito de acusación, se aboca al juez a decisiones, incluso decisiones de fondo, y con ella, desde luego, la interposición de los recursos, y esto tiene impacto en los tiempos del proceso. Entonces, empecemos con nuestros jueces para que ellos nos cuenten ya qué sucede en la sala de audiencias. Y quiero comenzar con usted, doctor Julián Chica, sobre todo sobre un tema central, neurálgico, del que ayer se hablaba, lo expuso con toda claridad la doctora Miriam, lo volvieron a tocar los colegas de los jueces de garantías en su panel, y es el tema del control de la acusación. Una temática que no fue reglamentada por el legislador, pero que ha ido desarrollándose por la jurisprudencia. Sería interesante revisar cuál ha sido ese desarrollo, cuál es el estado del arte en este momento, cuál es el fundamento de hacer ese control y sobre qué aspectos puede el juez controlar la acusación. Doctor Julián, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Bueno, en primer lugar, frente a ese tema puntual y controversial que es el control judicial de la acusación, primero que debo manifestar es que nos debe quedar muy claro, o bueno, así lo ha entendido la jurisprudencia, que debe ser algo excepcional, es decir, no se puede convertir en la regla general. Tenemos, por decir alguna, primera época de nuestro sistema y con fundamento en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, podemos decir que los jueces teníamos una posición cómoda, en el buen sentido de la palabra, porque éramos
unos espectadores de la audiencia formal de acusación en cuanto al momento en que la Fiscalía procedía a formular su acusación desde el punto de vista fáctico y jurídico, es decir, no teníamos una intervención importante. Y así lo decantó la jurisprudencia al indicar que estábamos frente a un sistema adversarial donde existía separación de funciones, donde la Fiscalía es la única titular para hacer la adecuación típica y que además el juez no podía entrar a valorar elementos materiales probatorios y tampoco hacer el juicio de imputación. Entonces, se decía que se atribuía responsabilidad a la Fiscalía en el evento de que no cumpliera con ese mandato constitucional y legal de hacerlo en debida forma. ¿Y cuál era la consecuencia? Que al final del proceso, pretensión punitiva no podía prosperar. Entonces, vemos que ese fue como el primer periodo que decantó la jurisprudencia frente a ese punto. Empezamos a ver algunos cambios y algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y la primera que tengo presente es en el radicado 34022 del año 2011, donde no se habla expresamente de un control material o control judicial como tal, pero sí la Corte decreta la nulidad de la formulación de acusación en un caso donde dice que los hechos fueron farragosos y que solamente se entendió qué sucedió cuando se practicó la prueba en el juicio oral. Entonces, se decreta la nulidad para que se rehaga el proceso en aras de garantizar el derecho de defensa y permitirle al procesado que conociera en concreto cuáles eran los hechos y que procediera a ejercer su derecho de defensa de manera adecuada. Ahí, de una u otra manera, vemos que se hizo un control, no expresamente, pero sí sobre ese acto de acusación, que es un acto de parte. Vemos que ya hay una decisión puntual en el año 2013, en el radicado 38256, donde la Corte lo menciona. Dice que hay una permisión excepcional en casos donde se advierta violación a garantías fundamentales de manera evidente para que el juez, de manera, reitero eso, muy excepcional, hiciera el control constitucional. Lo dice expresamente, no control judicial ni control material, sino control constitucional. ¿Producto de qué? Pues que nuestro proceso penal es un proceso penal constitucionalizado. Entonces, ahí tenemos ya el primer mensaje y de ahí en adelante empezamos a encontrar una serie de decisiones sobre ese tema, donde nos dicen, ojo, señores jueces de conocimiento, tienen que estar muy atentos cuando adviertan violaciones a garantías o derechos fundamentales y que sea evidente para que intervengan en ese acto de parte. Recuerda el radicado 52311 del año 2018, donde se dice expresamente alusión a esa violación expresa de garantías de derechos fundamentales. Y hemos recorrido un camino donde cada vez nos preguntábamos, y lo digo en el sentido de la palabra, nos hacemos, comillas, los locos frente a algunas deficiencias o como jueces intervenimos. Y creo que ya en las últimas decisiones, Corte Constitucional SU 360 del año 2004 y recientemente, 30 de abril, en el radicado 60-117, con ponencia del doctor Jorge Hernán, donde nos hacen alusión a que, pues prácticamente, ese control hay que realizarlo y se dice o se insiste que sea de manera excepcional. Y la pregunta, ¿cuál es? O sea, ¿control sobre qué? Entonces, se retoman algunas decisiones pasadas y en esa decisión se da alusión que el control puede recaer sobre los hechos, sobre el derecho, es decir, la calificación jurídica y sobre la suficiencia probatoria. No voy a ahondar sobre esos tres temas porque el día de ayer fueron abordados en el panel de control de garantías, pero sí considero importante hacer alusión, o sea, ¿qué podemos controlar de los hechos? Y en primer lugar, no es tanto un control de los hechos, sino verificar el cumplimiento del principio de coherencia, es decir, que los hechos de la formulación de imputación tengan coincidencia con los hechos de la formulación de acusación. Es decir, que no haya adición de hechos que lleven a agravar la conducta que inicialmente fue imputada o hechos que lleven a configurar nuevos delitos. Esa es una labor del juez de conocimiento, verificar el cumplimiento del principio de coherencia, que es diferente del principio de congruencia. En segundo lugar, verificar que no haya ausencia de hechos jurídicamente relevantes. Vemos que en algunas acusaciones, cuando revisamos el escrito de acusación, lo que encontramos es una transcripción de elementos materiales probatorios. Desde luego, esos no son hechos jurídicamente relevantes conforme lo ha decantado la jurisprudencia.
podemos encontrar un tercer aspecto, que es donde hallemos que hay hechos jurídicamente relevantes, pero son incompletos. Es decir, hacemos el proceso de confrontación de esos supuestos fácticos y vemos que no satisfacen los supuestos del tipo penal. Ahí el juez debe llamar la atención. Y un tercer aspecto es un cuarto aspecto referente a cuando se incluyen hechos indicadores, hechos jurídicamente relevantes, enunciados normativos y medios de conocimiento. Si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que ello no da lugar, por ejemplo, a que se decrete la nulidad, sí hay que llamar la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que el proceso en su acto de comunicación es a una persona que no es abogada, por regla general. Entonces, es súper importante que le quede suficientemente claro las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ha cometido una conducta delictiva. Frente al derecho, es decir, la calificación jurídica, consideramos que ahí el juez debe distanciarse de, por ejemplo, lo que puede hacer el juez de control de garantías, porque aquí donde el juez de conocimiento intervenga de manera importante en la calificación jurídica, ello puede llevar a que se vea comprometido su principio de imparcialidad. Entonces, debe ser muy excepcional, incluso más excepcional que cuando lo hace frente a los hechos. Entonces, ¿cuándo puede hacerlo? Pues cuando, por ejemplo, haya una total discordancia entre la situación fáctica y la calificación jurídica. Por ejemplo, colocando un ejemplo al absurdo, se habla en los hechos del apoderamiento de un celular y se está imputando jurídicamente el delito de homicidio. O sea, frente a situaciones groseras, manifiestamente ilegales, eso habilita la intervención del juez. Pero también vemos situaciones, por ejemplo, por deflación o inflación de la calificación jurídica, que no ocurre en pocos casos. Entonces, eso también puede habilitar la intervención del juez en la calificación jurídica. Pero repito, debe ser supremamente excepcional para no comprometer el principio de imparcialidad. Y frente al tercer aspecto, la suficiencia probatoria. Desde luego que el juez de conocimiento, independientemente como algunos dichos de paso, sobre todo en la sentencia de constitucionalidad, no puede hacer ningún tipo de evaluación probatoria, porque eso generaría ya el rompimiento de la estructura básica del sistema adoptado en Colombia y también el principio de imparcialidad. Solamente lo puede hacer cuando se trate de determinaciones anticipadas por mandato legal, parte final del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, que impone al juez al momento de verificar la aceptación de cargos o un preacuerdo que se cumpla con ese estándar de conocimiento. Entonces, en conclusión, doctora, considero que el control judicial debe ser excepcional frente a los hechos y frente al derecho y no frente a el tema de suficiencia probatoria. Gracias, doctor. Excelente presentación del desarrollo de lo que ha sido el control de la audiencia de acusación. Doctora Paula, ¿qué está pasando en la sala de audiencias con la interpretación que se ha hecho de la posibilidad que tiene el juez de manera excepcional, como lo plantea el doctor Julián, de hacer ese control de la acusación? ¿Qué sucede en la práctica? ¿Qué ventajas advertimos? ¿Qué desventajas se pueden igualmente presentar? Compártanos su experiencia, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Cierto es, como ya se ha advertido, hoy estamos en un escenario jurídico que nos compromete a todos los jueces de conocimiento en el desarrollo de la audiencia de acusación, no solamente a estar pendiente de ese principio de consonancia que debe existir entre la formulación de imputación y la formulación de acusación en su componente fáctico, sino también estar, obviamente, con criterio jurídico, presos a resolver las solicitudes que las defensas hagan en la audiencia de formulación de acusación, exigiendo del juez de conocimiento un control judicial de la acusación. Siempre, y en esto quiero reiterarlo, creo que es una posición pacífica el hecho de que siempre debemos entender ese control judicial de manera excepcional. Pero, como lo ha mencionado la doctora Socorro, el hecho de que ese control judicial sea de manera excepcional no significa que en el día a día, en el desarrollo de la audiencia de acusación, no nos estemos enfrentando a dicho reto. Y ello ha cambiado la dinámica
de lo que antes era una audiencia de formulación de acusación, como también lo ha resaltado el doctor Julián, en el que progresivamente pues se ha pasado de un juez mucho menos inactivo a un juez ya que está facultado para, de manera excepcional, reitero, y hacer este control. Sin duda, la aplicación de esta figura jurídica trae algunos beneficios. Mi criterio creo que es una forma previa y temprana por parte del juez de conocimiento, incluso pues por la postulación de la defensa, de sanear el proceso. Hemos visto cómo a través del desarrollo de la jurisprudencia se han sentado reglas de cuando suceden o nos encontramos bajo ciertas hipótesis, finalmente en la sentencia hay que sancionar o con la nulidad retrotraer la actuación e invalidar para recomponer esa violación del debido proceso. Luego, si ese control se puede hacer de manera previa y temprana por el juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, pues estaremos ahorrando un desgaste de la administración de justicia y con ello pues también todo un proceso judicial hasta llegar a la sentencia, quizás para llegar a la misma conclusión. Y digo acá, lo importante es que muchas veces nosotros como jueces de conocimiento, desde el momento que celebramos la audiencia de acusación, ya sabemos prácticamente cuál va a ser el derrotero del juicio oral. Y eso nos debe llamar la atención en el entendido que quizás ese es allí donde se necesita ese control excepcional. Muchas veces nosotros leemos el escrito de acusación, lo comparamos con la formulación de imputación y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una variación sustancial del núcleo fáctico de los hechos jurídicamente relevantes. La consecuencia necesaria es que si dejamos pasar eso de la audiencia de formulación de acusación, necesariamente va a ser sancionado con nulidad en la decisión de fondo. Por tanto, pues uno de los beneficios que podemos ver de esta figura jurídica en la práctica precisamente es hacer ese saneamiento del proceso de manera temprana. Y dos cuestiones más que se derivan sobre el particular, y es que sabemos que los hechos jurídicamente relevantes que se plasmen en la formulación de acusación, como ese acto complejo ya determinado por la formulación oral, pues son los que determinan el tema de prueba. Entonces también esto nos va a implicar que si dejamos que un proceso avance con estas deficiencias, el desgaste en la audiencia preparatoria va a ser mucho mayor, cuando finalmente, como les mencioné muchas veces desde la audiencia de formulación de acusación, sabemos que no va a prosperar esa pretensión punitiva. Al igual sucede con la práctica de la prueba en el juicio oral. La consecuencia necesaria de estos actos antecedentes consecuentes, que si está viciado el acto antecedente, pues el vicio se arrastra hasta el final del proceso y por ende nos veríamos abocados también a una práctica probatoria en el juicio oral, en la que en últimas no podríamos emitir una decisión de fondo, sino llegar hasta la sentencia para corregir las falencias del proceso. No obstante, también nos hemos visto abocados a muchas dificultades más de manera práctica de cómo llevar a cabo la audiencia de acusación, precisamente cuando se nos pide que hagamos ese control judicial de la acusación o cuando incluso, como lo mencioné ahora, vemos esa falta o esa violación de ese principio de coherencia entre el núcleo fáctico de la imputación y la acusación. Y es que cierto es que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, ha trazado ciertas reglas en el entendido, a las cuales obviamente no tengo el tiempo aquí de referirme, pero muy prácticas en el sentido de si estamos frente a una hipótesis, por ejemplo, como la que les estoy comentando, que los hechos cambian entre sustancialmente, claro está, y afectan el núcleo fáctico, entre la imputación y la acusación, debe sancionarse con nulidad, o cuando la solución es la absolución y no la nulidad. Cierto es que existen estas reglas, que si me permiten, hay una sentencia reciente que me parece que hace un trabajo muy bueno en torno a plantear de maneras muy claras estas reglas, partiendo de hipótesis y consecuencia, que es la sentencia, la SP 1736 del pasado 16 de julio de 2025. Pero entonces, si bien tenemos ciertas reglas jurisprudenciales sobre si nos enfrentamos a la hipótesis A, la consecuencia debe ser la hipótesis B, lo cierto es que carecemos de normatividad o reglas jurisprudenciales que nos digan cómo debe llevarse ese proceso de forma debida a la hora de realizar la audiencia de formulación de acusación. Y esto sin duda nos aboca, uno,
a que si los jueces de conocimiento no adoptamos una metodología más o menos homogénea en la que podamos estar de acuerdo de manera ponderada y razonable, pues lleva a que todos los juzgados tramiten estas solicitudes de control judicial o todos los jueces emitan una decisión sobre el control judicial de manera disímil, con las afectaciones obviamente que ello trae para la seguridad jurídica y las expectativas legítimas que tienen las partes al hacer sus postulaciones ante los jueces de conocimiento. Otra cuestión, y es un impacto negativo que se tiene, es el desgaste muchas veces de la audiencia de acusación, que se han vuelto, como lo decía la doctora Socorro, en audiencias largas, desgastantes, precisamente por esta falta de metodología y de reglas de proceso debido, en las que no sabemos muy bien cuál es el momento preciso para realizar ese control judicial, si lo es antes de que se formule oralmente la acusación, si es después de formulada la acusación, si se puede ejercer alguna actividad de parte antes o después. Y pues ello ha ocasionado que audiencias de acusación que en la práctica, pues normales, que no llevaban mayor complejidad, en 20 minutos, media hora estuvieran surtidas. Hoy en día nos vemos abocados a audiencias de acusación de 2 y 3 horas centradas en una discusión sobre este control judicial. Y como lo he resaltado, si bien entonces tenemos en la práctica múltiples dificultades en este sentido, también hay gran beneficio de este control judicial. Yo creo que si es un llamado, es que los jueces de conocimiento tenemos que tener algo presente al realizar este control, y es mantenernos en la línea justa de que este control judicial no se vuelva de una herramienta de paternalismo para la fiscalía. Es decir, que la fiscalía sepa que sea como sea, al momento en que llegue la formulación de acusación, se va a corregir todo aquello que ha hecho mal de manera antecedente. Y es allí donde también tenemos que dejar el mensaje que la obligación no solamente son de los jueces de realizar este control, sino en primer lugar a quien le corresponde sujetarse a ese principio de legalidad para que no se presenten esas falencias en el proceso penal es a la Fiscalía General de la Nación. Gracias, doctora Paula. Definitivamente el llamado fraternal es precisamente a la Fiscalía, ¿cierto? Para que los jueces no tengamos que hacer esa intervención de control de la acusación, pero es paradójico que pareciera que esta problemática que surge a nivel del proceso penal tiene origen también en un problema administrativo, la asignación de funciones al interior de la Fiscalía, cuando es uno el fiscal que asume la indagación, que formula la imputación, y otro el que acude a la acusación, a veces sin tener muy claro o sin haber podido siquiera por los apremios propios de la carga procesal, sin haber podido siquiera revisar cuál era el escrito de imputación. En ese sentido, pues, hay experiencias en la práctica judicial. Doctor José Hilario, si definitivamente se impone un control de la acusación, desde su experiencia sería interesante proponer a modo de buenas prácticas una metodología, sobre todo en procura de una temática que debe ser preocupación constante de los jueces, la seguridad jurídica. Entonces, sería interesante tener como un protocolo que pudiera conocer el juez, observar, seguir. Le doy a usted la palabra para que nos ayude con su experiencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero yo parto de un principio elemental y sustancial. Y es que los que estamos aquí, todos estamos preocupados por el sistema penal de tendencia acusatoria. Y estamos comprometidos con la causa para efectos de llevar este barco a un buen fin. De allí, pensaría yo que llamar la atención nuevamente, como lo han hecho mis compañeros, a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque en primer lugar debe aplicar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 52.311, realizar un verdadero autocontrol. Porque en virtud de esos cambios administrativos que se dan cuando cambian fiscal, por ejemplo, el fiscal llega a la audiencia y ni siquiera ha revisado el escrito de acusación. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos los días. Una realidad se vive desde Bogotá y otra realidad se vive
como nos llaman desde la provincia, aunque la provincia también produce pensamiento. Y en ese orden de ideas, indicar igualmente que no somos emperadores, no somos soberanos. Ni los jueces, ni los fiscales son soberanos de la acción penal, porque todos estamos y debemos estar sometidos al imperio de la ley. Y la ley son los principios, valores y derechos que están en nuestra Constitución Política de Colombia. El abuso de poder se puede dar por exceso o por defecto, cuando se hace por deflación o por inflación. Y de otro lado, consideramos para solucionar la pregunta que ese control judicial debe ser una intervención temprana. Ya lo hemos dicho, el autocontrol es importante, señores fiscales, pero el protagonismo y el control judicial que debe realizar el juez, consideramos conforme el estado del arte y la jurisprudencia y conforme los principios inspiradores del sistema penal acusatorio, debe ser residual y excepcional, de tal forma que podemos proponer unas buenas prácticas, pero es importante no solamente escuchar, sino practicar, porque lo que se lee o lo que se teoriza y no se coloca en práctica es como si no existiera. En ese sentido, verificar en primer lugar el principio de coherencia entre imputación y escrito de acusación se hace supremamente importante para los jueces de conocimiento. Es decir, en el sistema ordinario, nosotros llega el proceso e inmediatamente poder observar de manera concreta cómo se realizó esa formulación de imputación y cómo se ha hecho esa acusación, por lo menos en lo que concierne a los hechos jurídicamente relevantes de forma mínima. Y en ese sentido, ya nos podremos hacer una idea para efectos de poder entender qué problemáticas se pueden estar presentando en la estructuración del correspondiente proceso. Ahora, en segundo lugar, separar los pasos del saneamiento del proceso para controlar las peticiones de las partes según lo prevé el 339, inciso primero del Código de Procedimiento Penal. Ello es importante en virtud de que el juez debe estar observador de ello y ante todo esperar que las partes son las que por iniciativa propia, claro, una gran irresponsabilidad de los defensores, porque tenemos que decirlo, a veces los defensores, teniendo muchas posibilidades de defensa, permiten que la fiscalía sea la soberana del proceso y no realizan una defensa técnica de forma sólida. Es una intervención temprana antes de formularse oralmente la acusación. Recordemos que están las correcciones, aclaraciones, adiciones y modificaciones al escrito de acusación y las observaciones, que en ese orden de ideas creemos que en ese tema de las observaciones, tanto de las partes como del juez, la fiscalía no puede ser obstinada. Los invitamos, señores fiscales, a que escuchen a los defensores. Los defensores, incluso antes de las audiencias de acusación, les indican: este proceso tiene este defecto, señor fiscal, para que ustedes puedan hacer el verdadero autocontrol. Y uno observa que a veces la obstinación del fiscal es que lleva precisamente a esos traumatismos estructurales que va en contravía de los derechos incluso de la víctima y de los procesados. Lo que quiera que se vaya a decidir debe decidirse después de formulada oralmente la acusación. Pero si continúan las irregularidades insuperables, ahí tenemos también algunas circunstancias, doctora. Gracias. Bueno, en ese escenario que se ha planteado, necesariamente el juez tiene que decidir. Doctor Julián, le devuelvo a usted la pregunta para redondear el tema. El juez, ¿qué tipo de decisión debe adoptar el juez? Si esta decisión aboca recursos, ¿qué tipo de recursos? Pero fundamentalmente,
aboco a su experiencia para pedirle una recomendación que nos permita distinguir cuándo la controversia es verdaderamente genuina o cuándo es artificiosa y solo sirve para dilatar el proceso. Bueno, sabemos que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal tenemos 3 clases de decisiones, solamente me refiero a 2 de ellas, que son las órdenes y los autos. El deber ser, ¿cuál sería? Que en esa intervención temprana que puede hacer el juez, como así es formato jurisprudencial, se logren sanear algunas situaciones irregulares y que no tengamos que llegar al momento en que el juez tenga que adoptar una decisión frente a ese acto de formulación de acusación. Es decir, que tenga que adoptar una decisión en el sentido de, utilizo la palabra improbar o aprobar, porque realmente pues aquí tenemos que ser creativos y propositivos porque no tenemos una línea o una norma que nos diga, mire, si pasa esto, entonces la decisión debe ser inadmitir, rechazar, improbar, aprobar, etc. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la decisión no es una nulidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en que la Fiscalía procede a formular la acusación, es un acto de parte. Y ahí me abrogo algo que en algún momento empecé a utilizar, y es que cuando la Fiscalía formula la acusación, por ejemplo, en mi caso, lo digo muy personal, digo, se declara legalmente formulada la acusación. Es decir, ya el juez reviste de legalidad ese acto de parte y ya deja de ser un acto de parte para convertirse en un acto procesal y que puede ser objeto de nulidad, por ejemplo, en etapas posteriores. Pero en ese momento en concreto, pues hay que adoptar una decisión debidamente motivada, o sea, fundamentos de hecho y de derecho. Incluso podría ser algún evento de valoración probatoria, pero que sería algo excepcional para adoptar esa decisión, donde el juez decide, por ejemplo, improbar la acusación formulada por la Fiscalía. Desde luego, consideramos que es un eje toral del proceso y por lo tanto deben proceder los recursos ordinarios, reposición y o apelación. Y la pregunta que surge entonces, si proceden los recursos y especialmente el de apelación, ¿en qué efecto se debe conceder ese recurso? Considero que debe hacerse en el efecto suspensivo porque pues, no podríamos continuar con el trámite del proceso sin aún definir la ley del proceso, que es la acusación. No podríamos llegar a la audiencia preparatoria pues a tramitar el tema de qué pruebas van a decretar cuando aún no se ha definido si realmente esos van a ser los hechos que van a regir el proceso. Entonces, considero que debe ser en el efecto suspensivo en que se debe conceder ese recurso de apelación en el evento en que sea interpuesto. Pero frente a la última parte de la pregunta, doctora Socorro, considero que los jueces debemos ser muy proactivos y muy juiciosos en identificar si realmente, como usted lo indica, estamos frente a una genuina pretensión en el sentido de que hay irregularidades sustanciales y evidentes frente a la forma de acusación que realmente amerite una decisión por parte del juez. Porque el juez como director del proceso debe acudir a esa otra posibilidad que es una orden, rechazando de plano aquellas maniobras que son dilatorias o aquellas peticiones que son manifiestamente impertinentes y que a veces hacemos poco uso de esa herramienta, como así lo impone el artículo 139, primer inciso del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si por ejemplo nos están planteando situaciones de evaluación probatoria, debemos rechazarlo de plano. El escenario donde es el juicio oral. Si vemos que nos están cuestionando aspectos ya de criterio frente a calificación jurídica, debe rechazarse de plano. O sea, esa es algo que le corresponde exclusivamente a la Fiscalía y no puedo anteponer mi criterio como parte o como juez. Debo rechazar de plano y evitar ese tipo de maniobras. Lo decía, si por ejemplo se está cuestionando de que hay hechos jurídicamente relevantes, hay hechos indicadores, enunciados normativos y medios de conocimiento, pues hay que identificar si puedo extraer los hechos jurídicamente relevantes y la decisión cuál sería, una orden, rechazar de plano. Pero mi conclusión frente a este aspecto es que
Como jueces debemos ser proactivos en intervención temprana sin desbordar nuestro rol para evitar llegar a ese momento de improbar o aprobar la acusación y hacer uso de esa herramienta como es la orden para rechazar aquellas maniobras dilatorias o peticiones manifiestamente impertinentes. Gracias. Realmente hay muchas temáticas interesantes en torno a la audiencia de formulación de acusación, pero queremos avanzar a la audiencia preparatoria. Y en la audiencia preparatoria abordar un tema que es transversal y fundamental, el concepto de pertinencia como un criterio de admisibilidad de la prueba. El concepto de pertinencia está definido por legislador de forma clara, pero en la práctica vemos que hay bastante dificultad del entendimiento de lo que implica ese concepto de pertinencia. Doctora Paula, desde el ejercicio, desde la audiencia preparatoria que usted, en la que se ocupa todos los días, ¿cómo ve la labor de las partes, el trabajo de las partes respecto de la fundamentación de la carga argumentativa que impone la norma como criterio de admisibilidad de la prueba sobre el concepto de pertinencia? Bueno, sobre el particular también nos encontramos que la audiencia preparatoria, a pesar de que la figura o el concepto de pertinencia es una figura que fue contemplada por el legislador penal en la Ley 906 de 2004 desde sus inicios con criterios claros en el artículo 375 sobre la pertinencia, en el artículo 376 sobre la admisibilidad, y que ha sido un concepto arduamente y largamente desarrollado por estos 20 años por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reporta unas complejidades prácticas severas en la audiencia preparatoria. Y ello resulta, al menos que le dediquemos un poco para cuestionarnos el por qué. Porque al parecer, si cualquier juez o cualquier defensor, defensora, fiscal, parece que el concepto de pertinencia lo tiene claro en teoría. Yo creo que todos estamos en la capacidad básicamente de recitar el hecho de que la pertinencia está determinado por el tema de prueba y que el tema de prueba es aquel que guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes contenidos en la acusación, en el caso de la fiscalía, o en una teoría alterna, eventualmente, si la defensa la va a plantear. Y que esa relación pues también puede guardar referencia no solamente a esos hechos jurídicamente relevantes, sino también a hechos indicadores. Esto es, que le puedan permitir al juez hacer inferencias lógicas jurídicas a efecto pues de demostrar algo que resulte de interés para la parte y su teoría del caso. Esto nos lo ha enseñado la jurisprudencia de antaño y creo que todos estamos en capacidad de recitar, como lo he hecho yo, este concepto. ¿Por qué entonces encontramos tanta dificultad en la audiencia preparatoria, si tenemos esto claro, al momento, ya sea por parte de la defensa o la fiscalía, de sustentar y hacer este juicio de pertinencia, como también muchas veces por parte de los jueces, para adoptar esta decisión de decreto probatorio? Estas deficiencias, que al menos he podido identificar 5, que pueden ser bastante recurrentes en la audiencia preparatoria, llevan necesariamente a 2 consecuencias que en mi concepto resultan muy nefastas para el sistema procesal como tal. Ya sea una, que las partes, por no hacer suficiente, un juicio de pertinencia suficiente, pues inevitablemente se queden sin la prueba que necesitan en el juicio oral para demostrar su teoría del caso. Ahora, que los jueces seamos demasiado laxos en el momento del decreto probatorio, aunque no se satisfagan estas cargas mínimas de argumentación, y que por ende nos veamos abocados a un juicio oral farragoso, interminable, con una cantidad de pruebas a las que no les pusimos ningún filtro por, repito, haber sido laxos en este juicio de pertinencia que debe acreditar la parte. Estas 5 complejidades que se pueden identificar, capaz que hay un poco más, pero que he identificado yo como las más recurrentes, la primera simplemente es sobre lo que me he referido. El no entendimiento de este concepto de qué es el tema de prueba. ¿Qué le podemos decir al juez
en el momento de argumentar la pertinencia de un medio de prueba. Y es que allí se ha llevado incluso a la confusión que la carga que debe soportar la parte en la audiencia preparatoria es prácticamente decirle al juez lo que el testigo va a venir a decir a juicio. Y nada más equivocado que ese entendimiento del juicio de pertinencia. Recordemos que nosotros como jueces de conocimiento no debemos conocer el contenido de la prueba hasta el momento que lleguemos al juicio oral y que esa prueba tiene que ser practicada con todos los principios del sistema procesal penal. Por ende, si ni la defensa ni la fiscalía son sujetos de prueba dentro del proceso, pues no debemos conocer esos hechos que se van a vertir en el juicio de manera anticipada a través de ellos en la audiencia preparatoria. Y eso es un error muy recurrente. Quizás, como lo he dicho, parte del desconocimiento en la práctica de realmente qué es ese concepto de tema de prueba, pero también muchas veces es un error al que se lleva a las partes, valga la redundancia, por parte de los jueces, porque en el momento de practicar la prueba en el juicio oral son demasiado minuciosos al controlar el tema de prueba, diciéndole a las partes, es que usted no me dijo que el testigo iba a venir a juicio para tal punto, por lo tanto, céntrese en lo que usted me sustentó en la audiencia preparatoria, poniendo ello a las partes en una posición, como les advertí al principio, de casi que tener que relatar todo lo que el testigo va a venir a juicio. Yo creo que una forma ponderada de resolver esto, siempre, aunque teóricamente siempre todo es muy fácil, pero en la práctica acarrea ciertas dificultades, pues es el hecho de entender que cuando decimos que el tema de prueba es la relación con los hechos jurídicamente relevantes y no en sí mismo la demostración de cada hecho en particular. Por tanto, lo que tiene la parte que hacer el juez es mostrarle cuál es la relación, no específicamente el hecho que va a venir a probar el testigo. Una segunda complejidad que se advierte tiene que ver con el hecho de que la defensa, como todos sabemos, no está obligada a revelar su teoría del caso, una teoría fáctica alternativa, si es que esa va a ser su estrategia defensiva en el juicio oral. Y si no lo está obligada, y es constitucional porque también lo ha dicho la Corte Constitucional, que no lo haga al inicio de la audiencia de juicio oral, pues mucho menos se lo podemos exigir a que la revele en la audiencia preparatoria. Cuando es en caso de que la defensa va a llevar esa actividad proactiva con la práctica de pruebas bajo el planteamiento de una hipótesis fáctica alternativa, realmente se dificulta mucho realizar el juicio de pertinencia manteniendo ese ocultismo o ese secretismo frente a la teoría alternativa que se quiere probar. Porque recuerden que la forma que uno como juez advierte la suficiencia del juicio de pertinencia es precisamente pudiendo establecer la relación entre los hechos jurídicamente relevantes que interesan a la parte. Luego, si yo como juez no entiendo, no sé, desconozco cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que quiere probar los hechos que están determinados por su teoría alterna a la defensa, pues se me va a dificultar de sobremanera entender cuál es el juicio de pertinencia bajo un concepto más de ocultismo. Y eso lo vemos en la práctica, que muchas veces los defensores y defensoras se vuelven un ocho, como se dice coloquialmente, al intentar surtir este juicio de pertinencia sin tratar de revelarle a la fiscalía o a la contraparte qué es aquello que va a demostrar en el juicio oral. Yo creo que aquí la recomendación y un consejo para la defensa en general es que si tienen una hipótesis alternativa clara que pretenden demostrar en el juicio, les resulta beneficioso hacer eco de ello al momento de justificar el juicio de pertinencia, porque no solamente va a quedar clara cuál es la relación del medio de prueba con el tema de prueba, sino que al juez también se le va a facilitar hacer ese juicio y obviamente eso se va a ver abocado al éxito de su postulación probatoria en el decreto de las pruebas. Otra de las dificultades con las que nos encontramos es la delimitación de la prueba. Por delimitación de la prueba me refiero muchas veces, y esto es muy recurrente cuando se hacen postulaciones en torno a la prueba documental. Las partes se centran mucho y digamos que ponen sus mayores esfuerzos en las solicitudes probatorias de los testimonios. Quizás
porque es la forma o el nicho en donde se siente más segura por el conocimiento que se tiene de cómo se sustenta la pertinencia de una prueba testimonial, y también muchas veces porque es mucho más fácil, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, cuando es un testigo directo de los hechos. Ya se ha dicho pues que el juicio de pertinencia tiene varios niveles, no es la misma argumentación que se necesita para demostrar una relación directa que una indirecta. Pero con lo que pasa con la prueba documental es que muchas veces la postulación se margina. ¿Y se margina de qué forma? De un lado, mezclándose con las solicitudes probatorias de los testimonios. Entonces, de repente, las partes empiezan a hacer las solicitudes testimoniales y se acuerdan en ese momento que con ese testigo van a aducir al juicio o pretenden aducir al juicio un documento. Y entonces allí en la mitad de las solicitudes de las pruebas testimoniales ingresan la solicitud probatoria documental y muchas veces incluso hasta olvidan la pertinencia de ese medio que se quiere llevar al juicio, que es el documento, que si se postula como prueba autónoma, pues debe tener su juicio de pertinencia también de manera autónoma. Pero digamos que mezclar las tipologías de las pruebas hace que las partes entren en ese desorden en el juicio de pertinencia y obviamente pues ello acarrea el hecho pues de que uno como juez va a advertir esa ausencia de pertinencia y es inevitable su inadmisión. Pero más allá, digamos que de esa delimitación en el sentido práctico, con los documentos también lo que pasa es que muchas veces no están correctamente identificados. Y uno como juez incluso, obviamente desde una posición errónea y hay que reconocerlo, cuando termina la audiencia preparatoria no tiene claro cuáles son los documentos, o sea, claridad absoluta como debe existir de cuáles son los documentos que se van a aducir a juicio. Esto ocurre tanto con la prueba documental tradicional como con la prueba digital. Cuando una parte hace una postulación probatoria de carácter documental, debería identificar clarísimamente, y esto obviamente no es una propuesta mía, viene de la Corte Suprema de Justicia, que en varias sentencias ha delimitado unas reglas para la prueba documental. Por ejemplo, tiene que, entre ellas, por citarles alguna decisión, la AP 4241 de 2024, que incluso reitera criterios planteados desde el 2018 en el radicado 51.882. Pero básicamente unas reglas muy claras son, si la parte va a solicitar un documento, el documento tiene que estar plenamente identificado. Tenemos que saber qué tipo de documento es, la extensión del documento, cuántos folios tiene el documento. Eso no solamente facilita la postulación probatoria, sino también el control de la contraparte en el descubrimiento probatorio y también el control del uso de ese documento en el juicio oral, de que no vayan a haber más folios de aquellos que se descubrieron. También siempre tener en cuenta que una cuestión es, o muchas veces nos ocurre, que una cuestión es un documento que esté anexo a otro. Y esto también es una falencia grandísima que sucede usualmente con los informes de policía judicial o con los informes que se le rinde al fiscal, en donde lo que constituye realmente pruebas son los anexos y no el informe en sí mismo, por ser declaraciones anteriores. Y allá hay una confusión en el que la parte solicita como prueba el informe y margina lo realmente importante, que es demostrarle al juez por qué quiere aducir ese documento anexo, que es aquel que puede tener valor probatorio en el juicio. Entonces, siempre tener claridad entre sí, lo que se está solicitando es un documento que está anexo a otro, hacer la delimitación y ello también con su juicio de pertinencia. Allí también llama mucho la atención que incluso, aunque nos pueda parecer que sorprendente de alguna forma, las partes muchas veces olvidan comunicarle al juez a través de quién se va a introducir el documento en el juicio oral. Sabemos que, pues, como lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte de ellos, no es necesario cuando hablamos de documentos públicos, pero cuando hablamos de documentos privados, la parte tiene la obligación de acreditar la autenticidad en el juicio y para ello se necesita un testigo de acreditación, sea la prueba tradicional documental o sea la prueba, especialmente ahorita las dificultades las tenemos en la prueba digital. ¿Cómo se hace esa postulación en el que se olvida esa solicitud de admitir también como prueba en el juicio aquel testimonio de, por ejemplo, el experto o el testigo de acreditación a través de quien se va a llevar la aducción de esa prueba en el juicio oral? Otra, y para finalizar, la cuestión es, nos encontramos que todavía recitamos casi como un mantra el hecho, cuando empezamos a hacer el juicio de pertinencia, es
La conducencia, utilidad y pertinencia del medio probatorio es, cuando también decantado está de años atrás, que lo que nos interesa esencialmente en la audiencia preparatoria es la pertinencia de la prueba y que los juicios de utilidad y de conducencia se dan por vía negativa. Esto es, salvo que exista una oposición de la contraparte, allí se debe abrir el espacio probatorio entonces para que se justifique por qué si se cumple con ese criterio de utilidad. Esas serían básicamente entonces las mayores complejidades que nos encontramos. Gracias, doctora Paula. Sé que tenemos muchas dificultades con el tema de la audiencia preparatoria, el ingreso de la prueba documental, o mejor, la solicitud de admisibilidad de la prueba documental cuando es voluminosa. Por ejemplo, con la prueba pericial. Es increíble ver cómo la controversia se surte respecto de la prueba testimonial, pero el perito entra y pasa por la sala de audiencias y va a juicio sin ningún problema, tal vez por la reverencia que tenemos nosotros frente al conocimiento del perito, ¿ya? Y resulta que no hacemos control ni de la fiabilidad del perito, ni la fiabilidad, ni el nivel científico que esa prueba que el perito nos trae tiene, ni tampoco de la idoneidad de este, ¿ya? También ese es un problema también del legislador que ha permitido un descubrimiento posterior, de acuerdo al artículo 415, y es grave porque la prueba pericial tiene un peso epistémico muy grande, ¿ya? Muy incidente, que incide mucho en la decisión del juez. Ojalá tengamos otra oportunidad, ojalá nos inviten al siguiente evento a hablar de esta serie de temas, como el de la evidencia digital igualmente. Bueno, doctor Julián, para redondear este tema de la audiencia preparatoria, no podemos dejar de lado a referirnos al desarrollo que se ha dado en el ejercicio de la exigencia de pertinencia a la prueba común. Muy brevemente le pido a usted que hablemos sobre el tema. Bueno, frente a la prueba de interés común, lo primero que debemos tener claro es que no está reglamentada en la ley. O sea, es una construcción jurisprudencial. Pero el hecho de que no esté reglamentada en la ley no significa que entonces esté prohibida. Y la jurisprudencia ha indicado que la prueba de interés común puede ser decretada en virtud de principios propios como libertad probatoria, derecho a la prueba, derecho de contradicción. Pero antes de responder la pregunta y ubicándome ya en la praxis, hay dos situaciones y la primera de ellas es si la parte que va a solicitar la prueba de su contraparte debe descubrir la prueba. Y el segundo aspecto es si quien solicita la prueba de su contraparte debe hacer un juicio de pertinencia adicional. Entonces, lo primero que debo indicar es que pues, sería como un absurdo indicar que hay que rechazar la prueba porque no fue descubierta por la parte que va a solicitar la prueba de su contraparte, porque sabemos que una de las finalidades del descubrimiento probatorio, ¿cuál es? La publicidad y conocer la prueba para poder controvertirla. Entonces, sí sería una buena práctica que por lo menos lo anuncie, pero pues, ¿cómo lo va a descubrir la prueba que la otra persona descubrió? ¿Y por qué hago alusión a ese tema? Porque en la praxis se nos han presentado en la audiencia que nos solicitan el rechazo que porque no descubrió la prueba que es mía. Entonces, sería, considero, y lo digo muy respetuosa, que sería un absurdo llegar a ese extremo, esa sanción de rechazar la prueba. Y el segundo punto, referente a la pertinencia. O sea, lo que ha dicho la jurisprudencia es que debe cumplir con el juicio de pertinencia de acuerdo al artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Lo que pasa es que tuvimos, creo que una línea jurisprudencial pacífica que inicia con el radicado 42864 del año 2014, donde indicaba que si iba a solicitar la prueba de mi contraparte, debía hacer una argumentación adicional. Si no lo hacía, la consecuencia sería pues la inadmisión de la prueba. Pero vimos que esa postura fue modificada por la propia Corte en el año 2019 con el radicado 55136, donde llega a la conclusión que no se requiere de una argumentación adicional, que incluso puede existir un juicio de pertinencia homogéneo, porque pues la teoría del caso de una es diferente a la teoría del caso de la otra parte.
Entonces, bajo esos presupuestos, la jurisprudencia ha indicado que yo tengo derecho a hacer un análisis directo o un examen directo de la prueba de mi contraparte, siempre y cuando cumpla con el juicio de pertinencia y también pues, los debates que se pueden dar de manera excepcional frente al tema de conducencia y admisibilidad. También ha indicado la jurisprudencia como fundamento que ello depende de la teoría del caso de cada parte, porque, por ejemplo, podría solicitar el mismo testimonio, por ejemplo, la Fiscalía, para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el homicidio. Y la defensa también puede argumentar los mismos presupuestos, pero, por ejemplo, para demostrar que el homicidio ocurrió en legítima defensa. Y para ello, pues tengo que hacer juicios de qué, o los juicios de valor de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, hay esos dos aspectos. Y un tercer aspecto también importante que señala la jurisprudencia es que, lo mencionaba la doctora Paula, y es cuando la defensa tiene una teoría del caso alternativa. O sea, la solicitud debe versar sobre los hechos de la acusación, que es el primer punto para concluir que es pertinente la prueba. Pero si la defensa tiene una teoría del caso alternativa, también es viable que pues, la exponga para que facilite el tema de determinar si es pertinente o no la prueba. Y a veces uno se cuestiona internamente por qué hay tanto temor de la defensa de descubrir cuál es su teoría del caso, por ejemplo, desde la misma audiencia preparatoria. Y esto es súper importante para el juez porque por ahora no tenemos una máquina que decida. Y al juez le llega el conocimiento de los hechos de la Fiscalía en 3 momentos, en la imputación, cuando lee la acusación y cuando se formula la acusación. Ya tenemos preconcebido presuntamente qué es lo que ocurrió porque tenemos la capacidad de recrear. Pero si la defensa hace lo mismo, también nos están viendo el mensaje. Es que los hechos ocurrieron de esta manera. Y entonces ya, en los dos extremos, ya el juez va a estar más atento a una y otra teoría, a ver cuál es la que realmente va a salir victoriosa. Pero también la jurisprudencia ha indicado que no se puede solicitar prueba de interés común, por ejemplo, simplemente para cuestionar la credibilidad del testigo. Si se hace para cuestionar la credibilidad del testigo, la consecuencia es que la prueba va a ser inadmitida. O tampoco se puede solicitar en el evento en que mi contraparte desista de la práctica en el juicio oral. Entonces, en esos dos eventos, pues no se cumpliría con ese juicio de pertinencia. Gracias. Bueno, doctor José Hilario, hay otra temática que nos causa dificultad en la audiencia preparatoria y es distinguir aquellos elementos materiales de prueba que van a ser tema de prueba. Estamos hablando, por ejemplo, de entrevistas e informes que serán tema de prueba, pero aquellos elementos materiales probatorios que no lo son, que no tienen esa vocación probatoria, pero que sin embargo se solicita su decreto de prueba. ¿Qué experiencia tiene usted al respecto? Gracias, doctora, muy amable. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Hay unos hechos de un homicidio. Hay un testigo que emite un video señalando que el señor A fue el que le propinó los disparos al señor B, lo cual le ocasiona la muerte. Entonces nos preguntamos, ¿qué debe ingresar al juicio? Porque puede también haber sido una entrevista que rindió a la policía judicial. Y en eso hay un desconocimiento profundo, como quiera que se tiene poca conciencia de los principios del artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, entre ellos el principio de confrontación poco familiar en nuestros institutos procesales anteriores, pero que sí hace parte, por ejemplo, del proceso debido en la sexta enmienda de los Estados Unidos. Y es el principio a la confrontación que la jurisprudencia lo ha desarrollado perfectamente. Allí lo que realmente, para efectos de mantener el principio de la confrontación judicial y la inmediación en sentido estricto, debe ir es el testigo que presenció los hechos jurídicamente relevantes por aquello del artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, cuando se indica que el testigo solamente puede declarar de lo que de forma directa y personal le conste de los hechos jurídicamente relevantes. Ahora bien, igualmente sucede con la prueba pericial. Se solicita como prueba documental en muchas ocasiones lo que constituye prueba pericial
el informe pericial que sirve precisamente como base de opinión pericial y para efectos de tomar decisiones preliminares dentro del proceso, pero no para efectos de demostrar algún aspecto del tipo penal o algún tema de prueba. Necesariamente, si vamos a leer el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, indica que a la prueba pericial se le aplicarán las mismas reglas del testimonio y así sucesivamente. Entonces, el desconocimiento y la pregunta que a veces las partes no se hacen es ¿para qué me sirve este documento y qué naturaleza tiene? ¿Es un documento representativo o es un documento declarativo? Si es lo primero, se debe realizar la pertinencia para efectos de su incorporación y autenticación. Si es lo segundo, pues efectivamente debe realizarse la solicitud de quien suscribe la declaración anterior, entrevista, declaración jurada, informe ejecutivo y similares. En ese sentido, hay un desconocimiento abrumador. ¿Por qué? Porque estas declaraciones anteriores normalmente, y como regla general, ha dicho la jurisprudencia que proceden o se utilizan para refrescar memoria e impugnar credibilidad en los términos del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. Y de otro lado, pueden ingresar, claro, me van a objetar, claro que pueden ingresar excepcionalmente en los términos del artículo 437, 438 del Código de Procedimiento Penal como prueba de referencia admisible, solo sí y solo sí en los casos taxativamente considerados en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, aunque ya la jurisprudencia indica que la prueba de referencia frente a delitos en donde son víctimas menores de edad, la 1652, opera de pleno derecho la prueba de referencia. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las partes no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, ni tampoco de sugestión al juez, ni referencia frente a las declaraciones anteriores, como quiera, que son un tema que única y exclusivamente a la parte le corresponde descubrir. El requisito es el descubrimiento probatorio para efectos de poder ser utilizadas en el juicio, por ejemplo, para impugnar credibilidad, refrescar memoria o para efectos de incorporación de testimonio adjunto cuando el testigo se retracte de lo que declaró anteriormente. En ese sentido, es importante llamar a la atención, como quiera, que incluso hemos llegado a detectar que sujetos procesales solicitan esto como prueba, las declaraciones anteriores, y si el juez no se pronuncia, lo obligan a que se pronuncie e incluso interponen recursos. Creo que es un desconocimiento básico del sistema penal acusatorio en lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios que no tienen vocación probatoria y en el punto de declaraciones anteriores al juicio. Gracias. O sea, puede utilizar esos elementos materiales probatorios, no necesita que el juez profiera una decisión admitiendo. Ese es el punto central, ¿no? Distinguiendo de aquellos que son materia de prueba. Vayamos entonces al juicio oral y pongamos de presente ese principio fundamental del sistema acusatorio colombiano, como nos lo recuerda el doctor Gómez, de separación nítida de funciones entre acusación y juzgamiento, y cómo articular ese principio con interpretaciones como que la decisión, la solicitud de absolución del fiscal no es vinculante para el juez, o como aquella de que en el evento de que en la sentencia se advierta que el fiscal ha incurrido en irregularidades que afectan derechos y garantías y se prefiera entonces retrotraer la actuación, volver a juzgar en vez de absolver. Doctor José Hilario, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. E inicio con
convicciones supremamente íntimas y éticas. Y digo lo siguiente: una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Y de otro lado, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. En ese sentido, para responder las dos preguntas, es necesario indicar frente a qué concepción del derecho penal nosotros nos estamos abocando en un Estado constitucional de derecho. Y yo creo que allí no hay discusión, por lo menos desde el punto de vista que los demócratas lo consideramos. Estamos dentro de un derecho penal liberal, democrático, donde los principales aportes nos los dejó la Ilustración, y efectivamente con esa concepción tripartita del poder y esa concepción en donde el poder tiene que estar necesariamente controlado para el poder para evitar abusos y excesos como eventualmente suceden dentro del proceso penal. El proceso penal no está ajeno a una democracia. El proceso penal está dentro de la democracia y está sujeto precisamente a los principios y valores de una democracia constitucional como la nuestra. En ese orden de ideas, ideas como la de Montesquieu, Robespierre, Rousseau, en donde igualmente al paralelo se construyó un derecho penal clásico como nos lo dejó de herencia Carrara, Beccaria, que podemos alinearnos dentro de un derecho penal mínimo tratado y elaborado fielmente por el maestro Luigi Ferrajoli. Y en ese sentido, esa es mi concepción y mi discusión para efectos de ingresar efectivamente, y no se nos olvide, jueces de todo orden, que esto obedece a una filosofía, a una concepción, pero a un lineamiento de nuestro orden constitucional. Y es importante con el profesor Eduardo M. Hauchen hablar sobre los derechos del imputado, para indicar que pueden ser afectados dentro del proceso penal por cualquier tipo de decisión que adopten los jueces. En Colombia sabemos, y no voy a profundizar en el extranjero, en el derecho comparado, desde la sentencia C-873 de 2003, se indicó que estamos frente a un sistema penal de tendencia acusatoria, tal como también lo reafirmó la sentencia C-591 de la Corte Constitucional de 2005, y que podemos indicar unas características especiales como la separación de acusador y juez, que efectivamente podemos decir que está bastante relativizado en Colombia, y que la imparcialidad puede estar en peligro cuando al juez se le dice que tenga una injerencia en la acusación, cuando efectivamente en Colombia no se consagró legislativamente el control de la acusación. ¿Y cómo es posible que nos digan a nosotros los jueces de base que tenemos que hacer un control más o menos amplio, que es una cláusula etérea, sin contenido, sin desarrollo jurisprudencial, legal? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué consecuencias frente a la libertad, frente al proceso? O sea, nosotros necesitamos en la base reglas claras. Y que en este sentido, el principio de igualdad de armas que se consagró en el sistema nuestro, desarrollado fielmente y de manera muy dogmática por la sentencia C-536 de 2008, nos indica efectivamente que la igualdad de armas o igualdad de oportunidades procesales o el mantenimiento precisamente de esa controversia medianamente en los términos del artículo 13 de la Constitución Política, que otra característica de nuestro sistema es la iniciativa probatoria en cabeza de la Fiscalía y no del juzgador, porque se puede apropiar efectivamente de la teoría del caso desde el punto de vista probatorio. Eso lo reafirmó la sentencia C-396 de 2007. Ahora bien, la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal le corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía General de la Nación y no a los jueces de la República. Tenemos un juez de control de garantías que se encarga de proteger los derechos fundamentales dentro del proceso penal, pero hay una situación bien problemática y que allí desarticula de entrada el principio de igualdad, y es los intervinientes especiales, un ministerio público que incluso puede contribuir a la práctica probatoria cuando hace preguntas complementarias y se puede incluso oponer a las preguntas de las partes.
En ese orden de ideas, la víctima también es protagónica y dificulta efectivamente un verdadero principio de igualdad de armas. No se consagró, como ya lo anuncié, el control material de la acusación, una inmediación y una concentración. Y dentro de esa inmediación hay un principio que ya lo referí y que no está muy familiarizado para nosotros, que es el principio de confrontación. Lo repito porque veo mucho que cuando se le interroga a un testigo y dice algo de referencia, no se opone la parte e ingresa la información al proceso, contaminando y lesionando precisamente a la contraparte o a la parte contra la cual se está realizando la prueba, y obviamente la mente del juez se contamina. La oralidad y la publicidad, pero tenemos que no se consagró, no se ha desarrollado, a pesar de estar constitucionalmente establecido en el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, el tema de los jurados, como efectivamente está en los Estados Unidos de América, en la 5ª y 6ª enmienda de los Estados Unidos. Creemos y reafirmamos que el sistema penal acusatorio es compatible con un modelo garantista, pero siendo así, también tenemos que alimentar el sistema acusatorio de los estándares internacionales sobre garantías judiciales mínimas en materia penal. El Estado colombiano no puede darse el lujo de desconocer los tratados internacionales sobre derechos humanos, y me refiero básicamente al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra las garantías mínimas y que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efectos de darle inspiración a los sistemas penales acusatorios. Las reglas de Mallorca, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, y un referente también importante, el artículo 6º del Pacto del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. En ese sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se han encargado de darle vigencia al sistema y principios del acusatorio. Aquí el reconocimiento de la normatividad internacional sobre derechos humanos influye configurando las características del sistema penal y en particular del proceso penal. Yo creería que nosotros como jueces deberíamos de tener en cuenta esos estándares internacionales porque hacen parte del bloque de constitucionalidad. Derechos y principios como el derecho a la igualdad en el proceso, todo detenido debe ser informado de los cargos en su contra, información previa y detallada de la acusación, derecho a la defensa en juicio, derecho a recurrir el fallo ante un tribunal, y en ese sentido también se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hay abundante jurisprudencia sobre la configuración y demandas que han instaurado los ciudadanos contra estados para efectos de que se reivindiquen sus derechos que han sido violados por el desconocimiento de las garantías mínimas. Creería yo que en muchas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y han sido supremamente importantes, se han inspirado decisiones con base en los estándares internacionales de administración de justicia, y creo que debería ser el camino para efectos de no solucionar de manera aislada casos en concreto, pero porque tenemos que estar mirando si estamos atentando contra las garantías mínimas. En ese sentido, la primera pregunta sobre la solicitud de absolución no es vinculante para la Fiscalía, para el juez, perdón. La sentencia 43-837, que fue una decisión supremamente controvertida y no fue unánime, fueron 5-4, donde declinó y varió precisamente esa línea jurisprudencial, nos parece que ya es doctrina probable, tal como se puede observar con las ratificaciones 53-731, la 64-633, y allí de entrada indico que puede ser una incorrecta interpretación, como quiera que desde el punto de vista constitucional y legal, quien tiene el ejercicio de la acción penal para solicitar una condena es la Fiscalía General de la Nación. Y ello lo dice el artículo 448 cuando dice que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no constan en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Y que la sentencia C-025 de 2010 indicó que esta norma 448 del Código de Procedimiento Penal es una elección que el legislador realizó frente a las garantías judiciales mínimas que están en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido,
También sometemos al juez a que se apropie de la acusación y fragmente el principio de imparcialidad que necesariamente tiene que mantenerse, así sea, en un principio que se denomine necesariamente de tendencia acusatoria, porque tenemos que obedecer a unos presupuestos constitucionales. A mí, como juez de la República y ante todo como ciudadano, me preocupa enormemente y podría decir que podemos volver el cauce para efectos de que nuestro sistema tenga esa tendencia acusatoria y no como lo dicen algunos abogados, que sea un proceso inquisitivo por audiencias. ¿Cómo se puede explicar que el sistema se privilegie la nulidad frente a la absolución frente a la ausencia de delimitación de hechos jurídicamente relevantes? Creemos, con todo respeto, que allí se somete a una doble persecución penal al acusado y que esa carga, que fue derivada de un error graso, grande y un error de la Fiscalía General de la Nación, se le esté cargando al procesado, cosa que me parece bastante contradictoria. Pero lo que es más complejo, se le indica al juez por qué delito y cuáles errores se causó para efectos de que corrija la imputación y la acusación y tenga una efectividad en una hipotética condena. Pero más aún, en ese sentido, tenemos que decir que la imparcialidad también se afecta, como quiera que ya el juez queda permeado por esa decisión que decretó la nulidad del proceso. Con todas esas circunstancias, el procesado tiene que quedar en el banquillo de los acusados hasta que la prescripción se configure. Es decir, dada la regla que existe en este momento, no existe un límite más allá de la prescripción de la acción penal para que la Fiscalía pueda intentar todas las veces posibles buscar la condena y ejercer la acción penal del procesado. Y en ese sentido ya estamos en decisiones como por ejemplo la 6721, que desconoce abiertamente el principio de prohibición de no reformato en peor, que nos parece preocupante igualmente. Y en ese sentido también decimos que no todo es negativo porque ya hay unas reglas o por lo menos un catálogo organizado. Y invito a que leamos la sentencia que la doctora nos indicó, la doctora Paula, la SP 1737-2025, radicación 6926, caso Curití, donde se absuelve al procesado y se fijan unas reglas que me parece importante leerlas, importante señalarlas, pero considero y concluyo que estas dos posiciones están fragmentando y socavando los principios mínimos del sistema de tendencia acusatoria. Muchas gracias. Gracias, doctor José Hilario. Estamos sobre el tiempo, pero no podemos concluir esta conversación sin resaltar que esa interpretación que se hace y que articula el principio del sistema acusatorio tiene igualmente un fundamento constitucional que son las garantías procesales y el derecho de las víctimas. Doctor Julián, muy brevemente sobre el tema. 30 segunditos. No, doctora, me la colocó muy difícil, pero bueno. Bueno, hay una situación importante y es cómo se ha venido decantando el sistema y cómo los derechos de las víctimas han incidido o no en que se hayan modulado algunos principios propios de un sistema, entre comillas, acusatorio. Considero que los derechos de las víctimas sí han modulado y han permitido el desarrollo de nuestro sistema. Considero que es un aspecto importante porque nosotros no podemos desconocer que estamos frente a un proceso penal constitucionalizado, que encontramos un programa penal de la Constitución y que no podemos mostrarnos ajenos a ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Tenemos un proceso adversarial modulado, no digo que no lo tengamos, pero es modulado, ¿por qué? Por la intervención de la víctima y el Ministerio Público. Separación de funciones. Vemos que en algunas decisiones que ha adoptado la Corte es cuando se tratan de derechos de víctimas que tienen protección constitucional reforzada. Por ejemplo, donde ha indicado que en ese caso debió hacer el control judicial. Casos donde se construyó de manera indebida los hechos jurídicamente relevantes y se termina decretando la nulidad de la imputación o la acusación. Vemos también el principio de congruencia, en el sentido de que
iniciamos con un criterio de congruencia rígido y después se flexibilizó frente al componente de la calificación jurídica. La posibilidad, como lo mencionaba el doctor Josilario, de que el juez condene, así la fiscalía pida absolución. Entonces vemos que esos principios de la parte dogmática también han incidido en aras de ¿qué? De proteger los derechos de las víctimas, pero para modular nuestro sistema. Pero considero que, y ahí me aparto un poco de lo que dice el doctor Josilario, que eso es sano, porque estamos decantando nuestro propio sistema a partir de las decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y ello corresponde a un proceso penal contemporáneo, con tendencia acusatoria, igualdad de armas, licitud de la prueba, reserva legal, un juicio público, oral y contradictorio. ¿El reto cuál es? Considero que seguir armonizando esos principios de la parte dogmática con los principios de un sistema con tendencia acusatoria en pro de los derechos de las víctimas y en pro de los derechos del acusado. Gracias, doctor Julián. Y gracias a todo el auditorio. Hemos tratado de hacer una convergencia sobre, y tal vez ustedes lo han notado, el conocimiento teórico que tienen los jueces, pero al propio tiempo esa actividad práctica, el conocimiento práctico, y que les permite una constatación empírica de las dificultades que se tienen en la interpretación de la ley, en las zonas de penumbra de la ley. Realmente, gracias a ustedes por compartirnos su experiencia. Y no quiero despedirme del auditorio sin traer una frase de nuestro maestro Luigi Ferrajoli. Al Estado, representado en el juez, representado en la fiscalía, le debe interesar tanto la sanción del culpable como la absolución del inocente. Muchas gracias.